Primero escuchamos el track Repetition de la banda Right y luego de Lumen Lab, ¿para qué? Bueno, que tiene unas pequeñas hay interpretaciones entre las palabras. Mínimas texturas 009, compilación 2004, ahí lo puedes encontrar en Spotify. Y pues fíjense que hoy tengo de invitado a Israel Martínez. Se me va a dar un poquito largo porque pues la verdad para mí es un lujo tenerlo aquí en Save the Date, ¿o no es cierto, Israel? No, el lujo es mío de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy tengo invitado a este chico y su trabajo posiciona el sonido como un punto de partida. El trabajo de Israel Martínez Guillén, el cual nació en Guadalajara en el 79, pues posiciona el sonido temático e investigativo para crear obras y proyectos generalmente materializados en instalaciones de audio multicanal, video, fotografía, conciertos, performance, intervenciones auditivas y visuales en espacios públicos, texto y publicaciones con el objetivo de generar reflexiones sociales y políticas de forma crítica y a menudo proponiendo lo que podría denominarse una estética del sigilo, perdón, qué bueno que estás aquí conmigo, como una situación comunicativa de gran pertinencia en la actualidad, principalmente influenciada por la sonoridad de la literatura. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, pues sí. Digo, sí fue muy interesante todo esto que me mandaste de información tuya, porque sí sé que has hecho muchas cosas y que pues estás haciendo muchas cosas también. Bueno, eso es prácticamente a lo que me dedico. Básicamente así le ve, ¿no? Muchos años. Pero bueno, pues la gente aquí a lo largo de esta hora aquí en Save the Day por Orígenes Digital, pues vas a ver la chamba de Israel, que es una persona muy querida en la comunidad aquí en Guadalajara, y no nada más aquí, fuera de aquí, porque te voy a decir que las cosas que también me enviaste, que en el 2007 fuiste creador del premio de distinción en el Prix Arts Electrónica de Austria, el certamen de arte y tecnología más importante en el mundo, y en el 2019 fuiste ganador del CTM Radio Lab Call del Festival Transmedial. Sí, lo Transmedial de Berlín. En Berlín, un encuentro con gran influencia en las artes digitales a nivel global. Tu obra se ha expuesto en espacios internacionales como el Museo Reina Sofía en Madrid, el Museum Quartier en Viena, el MAGMA en Barcelona, Bienal de Moscú, Los Ángeles Contemporary Exhibitions, Der Electronic no sé qué Kunst en Suiza, Galería DAD en Berlín, el Tenerife Espacio de las Artes en las Islas Canarias, Galería Octavio Paz en Nueva York, pues entre otros. Sí, saltémonos. Exacto, pero en México también se ha expuesto en museos como el Museo de Arte Carrillo Gil, que pues es una parte súper importante. El MAS. Exactamente, el Museo Universitario del Chopo, el Extresa Arte Actual, Centro de Cultura Digital Muca, Roma Museo de Arte Zapopan, y pues de ahí nos vamos hasta Languiano y en distintas galerías también aquí en nuestros alrededores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, pues es un poquito ahí de lo que he hecho. Básicamente mi trabajo es reflexionar a partir del sonido sobre distintos temas, generalmente pues proponiendo una crítica social principalmente. A veces la pieza puede salir en una fotografía, puede ser una acción, puede ser un texto, eso a veces confunde un poco a la gente, pero bueno, es parte digamos, del perfil de artistas al que yo pertenezco de alguna forma, los artistas contemporáneos. Ya tenemos como distintas salidas en los formatos, ¿no? A veces alguien que, por ejemplo, pinta, también está haciendo como alguna acción o alguna fotografía, entonces yo también me considero... Telares sonoros. Sí. Como Cecilia Moreno. Parte de una generación muy amplia en la que, pues, básicamente tenemos, cada quien sus temas favoritos, sus estéticas, sus fuentes, pero ciertamente a veces salimos en formatos muy diferentes, ¿no? Y que también nuestro trabajo es muy colaborativo. A veces justamente alguien dice, ¿y cómo puedes ser un textil? Tú no eres un tejedor. Pero bueno, desde hace mucho tiempo, y de hecho el cine nos ha dado un gran ejemplo, una obra se puede crear con la colaboración de mucha gente. Evidentemente, un director no es el actor, no está iluminado. No es el productor, no es el director, no es el actor, no va y trae los props, no, digo, hay todo un equipo detrás de todo este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando significa crear. Así es. Y bueno, en mi caso, pues, así es comúnmente la colaboración de varias personas que sí están especializadas en ese campo y que aportan desde ahí a la obra, ¿no? Por supuesto, dependiendo del tipo de proyecto. Vamos a ir con una rola y vamos a continuar con esto. Tenías en colaboración con una chica que no me acuerdo cómo se llama, dime. Susana Lisiaga. Okay. Aeropuerto, bueno, al principio, nada más rápido, escuchamos un track de Lumen Lab,
de su primer álbum, Comiendo Algodón en la Pista de Baile. Es un disco muy importante para un sello y colectivo que yo cofundé en el año 2002, que es Aboli Pop Records. Claro. Creo que es un parteaguas culturalmente, en el sentido de, pues sí, de las estéticas digitales, de la electrónica, de la música electrónica alternativa, experimental. Y que poco se hacía de esto en otros lados. Sí, bueno, nos llegaba mucha influencia, pues sobre todo de sellos ingleses, algunos. Claro, fuera de México sí, pero creo que Guadalajara fue una parte así brutal. No había nada, ¿no? No. Por ahí sí había algunos cuantos músicos que de hecho formaron algunas otras iniciativas, pero no, en realidad digamos, el proyecto más sólido y pues sí profesional fue el de Aboli Pop Records, que siguió de alguna manera un camino distinto, pero muy también a la par de este sello y colectivo también, que nos llevaba algunos años de camino. Nopal Beat. Entonces Nopal Beat y Aboli Pop eran como dos rostros, dos frentes muy fuertes en la ciudad, uno quizá más hacia la música bailable, un poco más accesible, y nosotros el lado un poquito más de la izquierda de la más experimental. Y Lumen Lab, pues bueno, fue muy importante en ese momento. Tu hermano estaba ahí, ¿no? Sí, es el proyecto de mi hermano Diego. Al día de hoy continúa, tiene 20 y pico años tocando. He colaborado en algunas ocasiones y por eso me parecía pertinente compartir este tema. El track que después escuchamos es de Aeropuerto, un proyecto que hice con Susana Lisiaga. Ella es una chica de Tijuana que tiene tiempo ya, bueno, vivió muchos años en Berlín. De hecho, este disco lo hicimos entre Zapopan y Berlín. Nos mandábamos archivos. Esa tecnología. Pues tratábamos de explotar al máximo la tecnología, porque no había WeTransfer ni nada de eso. Entonces nos mandábamos algunos archivos que alcanzábamos ya ni siquiera, la verdad, me acuerdo cómo los ni cómo los enviabas para porque empezar. De hecho sí mandamos por correo CDs de datos, y ahí abrir después las sesiones aquí. Entonces fue un disco que se hizo con mucho tiempo, 1 o 2 años. Nos ayudó a hacerlo también en la mezcla y masterización Murkov. Entonces entre los tres nos estábamos mandando información por 2 años. Y yo fui un verano a Berlín para terminar ese disco. Luego hicimos unas pequeñas giras y desafortunadamente terminó el proyecto justo porque pues sentíamos que era difícil de trabajar con la distancia, ¿no? Pues es complicado, no difícil, sí. Es como súper complicado. Creo que ahora es más sencillo justo porque podemos compartir archivos más pesados y pues obviamente ha caminado muchísimo la comunicación digital. En ese momento tratamos de llevarlo al máximo, y pues fue lo que salió este disco que se llama If You Wish, de 2004. Se escucha como bastante interesante. Toda esta música, para las personas que nos están escuchando, todo esto se puede encontrar en Spotify. ¿En qué otras más plataformas podemos encontrarlo? Pues que te quede la duda de ¿cómo puedo conseguir esa música? En YouTube creo que está todo, porque en YouTube afortunadamente mucha gente sube las cosas. Entonces, de hecho, la mayoría no son links que nosotros hayamos abierto, ¿no? Es gente que bondadosamente subió nuestros materiales. Y algo de Spotify, iTunes. La verdad es que como Aboli Pop no hemos subido tanto material en redes, porque también una de las cosas por las que fundamos el sello era para grabar el primer disco de cada artista, y después que ese artista buscara sellos más potentes, sobre todo fuera de México. Esa era la vocación. Digamos que si los sellos tienen como algún credo, los sellos que tanto nos han gustado, ese era el nuestro. Entonces... o sea, arrancas aquí, pero de ti, si quieres ir a buscar un 4ID, si quieres ir a buscar un tal, pues tienes todo lo que... Entonces, por eso hay mucha música que no tenemos tan actualizada, o que más bien otros sellos se han encargado de subir. Yo, por ejemplo, desde 2009 no publico en mi propio sello. O sea, no... Todo lo que yo hago... ¿Pero por qué no? Eso sí me causa... Porque me gusta más... que lo publique otras personas, me da más retroalimentación, me hace crecer, o sea, me hace autoevaluarme lo que hago, ¿no? Si yo lo hago y yo lo publico, pues puede ser hasta cierto punto un círculo vicioso. En cambio, si yo comparto el material y recibo una crítica, hace que mi trabajo mejore. Y creo que es algo que aprendimos mucho esa generación de músicos y artistas sonoros mexicanos. Desde Nortec, por ejemplo, había una cosa dura de que la música mexicana tenía que llegar afuera. O sea, no queríamos ser héroes locales o mexicanos como los Caifanes o esas bandas. Nosotros queríamos a lo mejor ser proyectos muchísimo más chiquitos, pero con potencia mundial. La música electrónica era un lenguaje universal. Entonces queríamos que nuestra música estuviera allá, que moríamos por viajar, moríamos por conocer, por ir a festivales. Que la gente los escuchara, que fueran a festivales, cosas experimentales, cosas súper importantes. Entonces creo que esa es, perdón al ámbito rockero, que aunque venimos de ahí, pero esa es la gran diferencia de la música electrónica mexicana al rock, que se preocupó mucha gente
por tener retroalimentación crítica y autocrítica desde el extranjero. Entonces hay un nivel en la música electrónica bastante apreciable y lo sabemos todos a lo largo de estos años. Exactamente. Estaba también leyendo entre todas tus cosas, pues aquella exposición que hubo en el Exconvento del Carmen. Según yo fue después del 2011 y esta se llamó Nunca escuchas lo que te digo. Sí. Fue en 2017. Okay. Nunca escuchas lo que te digo. Empezaste más bien, según dice la historia ahí, que en el 2011, ¿no? Como hacer una serie de cosas ahí con tus tapes y todo eso. Es que mira, Mariana, ahí pasó algo muy curioso. Bueno, yo desde entre la niñez y la adolescencia di un brinco ahí escuchando mucha música subterránea, alternativa. Me convertí así como en un super seguidor y aunque era difícil para mí que me dieran permiso a salir de mi casa, ir a eventos y todo eso. Sí, pero ¿cuántos años tenías también? 11, 12 años. Y aparte también en Guadalajara, ¿dónde ibas? Ahorita vamos a hablar también de esos lugares también que mucha gente ni siquiera sabe que existían. Sí, entonces, pues yo me hice de muchas cintas, eran mis cassettes, los demos de muchas bandas, era algo que pues, con lo que yo me formé, fue lo que a mí me fue abriendo camino en la cultura y el arte. ¿Te acuerdas que en las fiestitas daban así como que el casetito? Sí, o claro, si sabían que te gustaba y escucha esto, brother. Totalmente. Entonces, quizá la información dice que en 2011, porque algo curioso pasó en algunos de mis eventos, sobre todo conciertos, entre 2009 y 2011, 2012, un poco antes de que yo me fuera a vivir a Alemania, porque estuve un año fuera. Claro. Ahí empezó a ir mucha banda a mis conciertos de música experimental, pero que venían de la escena underground de Guadalajara de los 80 y principios de los 90. De hecho, se acaba de cumplir 10 años de un concierto que di en Casa Vallarta. Y andaba la gente de Sociedad Secreta, de Fallas del Sistema, de Sedición, de Ateos. Había más punks ahí que en un concierto. Un chorro de punks de la vieja escuela de Guadalajara. Así es, y algunos cuantos góticos. Estaba Jorge de Gladiatoria Clan. Pues es que siempre se mezclaron entre los punks y los darks, el gothic, todo eso. Onda, sí se llevaban padre, pues. Y entonces ahí algunos empezamos a la comunicación, a seguirla, a juntarnos a un café, unas cervezas. Y bueno, entre juntarnos poco a poco, algunos me dieron algunas cintas para que yo las digitalizara. Pues tenemos nuestro estudio como parte de Abolipop y como artistas, nuestro estudio se llama Suplex. Ahí en Suplex empezamos a digitalizar materiales, además de un montón de materiales míos. Y entonces, así, de forma muy natural, se dio una publicación que primero fue exclusivamente digital y después también impresa, que se llamó Nada Volverá a Ser Igual. En realidad, el detonador es este proyecto que se llama Nada Volverá a Ser Igual, hecho con la colaboración de, 15, 20 amigas y amigos de aquí de la ciudad, justo dándonos flyers. Porque es lo que dice, pues, que también hay una, ¿cómo se llama? Una reunión de documentos. Sí, que va desde videos, fotografías, testimonios. Movimiento del 90, en el 90. Sí. Entonces se publicó ese material primero, descarga gratuita en suplex.mx. Llevábamos como más de 5,000 descargas cuando se nos ocurrió, y además mucha gente nos decía impreso, o sea, entonces pensamos un segundo proyecto como una reedición mucho más profesional del material. Se hicieron 1,000 copias impresas con 2 CDs y bueno, fue una locura. Una locura, fue una gran experiencia. A pesar de un par de detractores, creo que la experiencia ha sido maravillosa. Porque ¿pero detractores de qué manera? Bueno, siempre hay quien no quiere. Siempre hay, porque justamente pues, siempre hay quien no le hicieron caso y se agüitó, pues sí, como digo yo. Más bien no se esperan que pueda tener un eco, y sacas estas cosas en pleno, que es ya la tercera década de este milenio, pega con tubo y pues se molestan algunas personas, ¿no? Que quisieran que esto siguiera bajo la tierra, ¿no? Que era donde estaba toda esta memoria, pero la memoria tiene que venir. No, pues si no se sabe, no hay memoria, nadie además, la conoce. Creo que eso ha mejorado mucho en nuestra sociedad en los últimos años, pero México se caracterizaba por ser un país del olvido, ¿no? Era una del gobierno que estuvo tantas décadas, era una cultura que se nos insertó el olvidar, el no recordar, el no pasó nada. Así es, y por eso siempre creemos que estamos haciendo las cosas nuevas, y eso no es cierto. Entonces nosotros solamente expusimos lo que ya había existido, no pusimos ni una palabra más. Y el proyecto pues creció muchísimo, y digamos que la última fase fue una exposición en la que sí, es ya más mi exposición. Digamos que esos materiales los tomo y los exploro en otras formas más de salida artística, o sea, videos, instalaciones,
Hicimos una instalación que es un vitral de Ricardo Flores Magón. Lo hicimos en Vitrales Arias, que es una pequeñita compañía independiente, obviamente autogestiva, que lleva James, que es el baterista de Fallas del Sistema, una banda icónica anarcopunk. Claro. Entonces en su taller él colaboró de esa manera. Entonces seguí colaborando con mucha gente y así se armó esta exposición que fue en 2017 en el exconvento, que también pues fue afortunadamente pues un bombazo ahí en el exconvento. Pues es que les pegaste con tuba a mucha banda que se creyó olvidada, o como dices tú, pues con esa onda del olvido, de nadie se va a acordar, pues ya quedamos así como, sí, ya pasó. Sí, mi objetivo era hacer un homenaje a esa gente que básicamente para mí cambió la ciudad. O sea, si no masivamente, sí creo que los canales culturales, artísticos, comunicativos que hay hoy en día son resultado de gente, y te incluyo, o por supuesto, dentro de lo que tú has hecho a lo largo también de décadas. Sí, no manches, son décadas. Ya, sí. Es otro rollo. Es otra mentalidad. A mí lo que no me gusta a veces es o sea, Guadalajara se ha convertido en una ciudad tremendamente como corporativa, de una economía, o sea, sí, un desarrollo económico, pero a veces muy duro, muy recio, pero bueno, el que podamos asistir a mucho más lugares, el que se toque buena música en muchos lados. La verdad es que en esta ciudad se escucha re buena música por todos lados. Sí, antes de la pandemia sí escuchábamos por todos lados y de repente era imposible el fin de semana escoger a dónde vas a ir. Así es, pero son cosas que, o sea, tienen una raíz. Y eso es lo único que pero yo te digo una cosa también, pero también pocos lugares, ahorita vamos a hablar de ellos, siguen con ese estandarte de ir a escuchar una banda de punk a nivel de piso. Ahorita vamos a regresar, vamos a escuchar otra rola. Y vamos a regresar. Y pues regresamos aquí. La rola no dura eso, muchachos. Ya le dimos ahí un pequeño aquí. O escuchamos mucha música o platicamos y también se va haciendo un poquito con Israel. Sí. Y yo sí quisiera retomar ese punto que te decía. Sí. De que sí somos una ciudad de Guadalajara que ha tenido cosas inmensas ya, festivales inmensos. N cantidad de artistas que dices, jamás los voy a ver en Guadalajara. Estabas morro cuando pensabas que ibas a ver a Triqui aquí. Sí. Pues no, nunca, digo, la verdad. Entonces, pues, ¿a dónde íbamos? Yo me acuerdo muy en su juventud haber ido al Salón Aztlán. Estaba por la de, no me acuerdo creo que es Washington, ya no existe. Ibas a ver tocar punk y metal. Pero metal así dark, no había más. Ibas en bola porque pues tenías que ir con tus compas. El frente más fuerte del underground siempre fue ese bloque metalero punkete. Exactamente, y había pues ciudad. Exactamente. Por ejemplo, en DF son escenas que estuvieron muy separadas, pero aquí son como muy hermanadas. Las vías en Inglaterra. Sí. También una cosa así que llegabas y como decía, papá, es el infierno, güey, ¿qué es esto? Sí. Bueno, el primer foro que fui así era uno en Zapopan. Ahorita se me fue el nombre, en la calle Emiliano Zapata. ¿En el mero centro de Zapopan? Sí, al lado de la basílica. Ande. Lo que pasa es que además los foros duraban poco tiempo. Esa que era la magia del Roxy, como que el Roxy era el único foro en realidad. Los demás pues que fue longevo, claro. Eran espacios que se abrían y cerraban, sobre todo por la presión del ayuntamiento. Y además y el vecino, ya quiten esta bola de cholos de aquí, porque nomás eran cholos, no eran punquetos ni eran rockeros. Saquen esos cholos de aquí. Sí. El Arizona se llamaba este lugar de Zapopan. Arizona. Y luego, bueno, el Éxtasis, que fue un table dance y después se abrió para eventos ahí en la Plaza Tapatía, abajo en el estacionamiento. Ese, de hecho, es el lugar para mí más increíble de los 90, porque era muy como cinematográfico. Ahí sí veías, o sea, era realmente subterráneo, estaba debajo de la plaza. Y eran unos pasillos muy largos, muy oscuros, como con unas luces neón, y era pues una época en la que un montón Supongo de gente... que extremadamente húmedo también. Sí, y pues era con los años muy duros del look y de cómo sí impactaba a la sociedad, pues el traer, por ejemplo, el pantalón muy arremangado con unas botas fuera, un gesto tan sencillo, era para la gente, como lo acabas de decir, ya era un muy estigma, violento. Ya era algo súper violento. Y ya no hablemos de los tatuajes, muchachos. Sí, bueno, las moicanas y los greñudos que... Tú eras de moicana. Yo traía a veces picos, unos picos en forma de moicana, sí. Pero los metaleros con sus greñas hasta la cintura era muy violento visualmente para la gente. Creo que eso sí ha cambiado, evidentemente. Los metaleros que tenían un cabello increíble. Sí, ni como mujer tenías ese cabello. Pues sí, o sea, muchos sitios. Hubo muchos sitios. Después las vías, como dices, que fue la guarida de muchas cosas, ya hacia finales de los 90. Yo incluso con Abolipop llegamos a tocar ahí un par de veces. Y... Es que había de todo, hubo hasta raves ahí. Sí. Y porque no se metía ni la policía por ahí, porque era un lugar como, pues la verdad estaba bien feo, la verdad, muchachos. Creo que había un medio tubo para patineteros, había cosas, sí. Los 90 fueron un momento de mucha
Fusión. También tenemos un amigo en común que yo la verdad quiero muchísimo, Marco Marciano de La Vaca Loca. Pues hicimos el fanzine de La Vaca Loca. Te digo hicimos porque pues fue idea de él, obviamente, y junto con otro amigo, con Sergio Vidrio, pero la idea fue de Marciano. Y sí me acuerdo ir a sacar fotocopias, ir a tomar, y en ese tiempo yo estudiaba en artes plásticas, fotografía. Sí. Entonces yo era la fotógrafa de La Vaca Loca. Sí, el Satán. Entonces, ¿sabes qué? Que el Satán, el Mosco, pues toda esa banda que andaba muy metida en, pues en la escena de ese tiempo, ¿no? Y oye, ¿sabes qué? Viene una banda buenísima, los conocí, Hocico. Hocico que, por ejemplo, ya no toca aquí más que cada 20 años, porque pues ellos tocan en Europa. Creo que hasta se casaron con europeas ya también, algo así, pues. Pero haberlos visto en un hotel, pues pinchurría en toda la calzada y tomar la foto, cómo se peinaban, y para mí fue todo un viaje haber hecho. Las pocas ediciones que hubo de Vaca Loca fueron increíbles. Fueron 4 ediciones. Y aparte te dejaban entrar como prensa. Hablan de lo que te estoy comentando, unos contenidos de todo. Yo escribí para La Vaca Loca en los 2 últimos números. Y por ejemplo hice una nota de Jaramar, al lado de unas reseñas de Hocico, de Sedición y de Fallas del Sistema. Entonces se hablaba de todo. Jovito Panteras, toda esa banda. Y en un festival chiquitín que hubo ahí de La Vaca Loca, toqué con mi primera banda que se llamaba La Sangre de Alicia, una banda de rock gótico. Y tocamos con Desarmador, que era pues hardcore. Caja Negra. Hip hopera. Creo que estuvo La Caja Negra, Lodo, el mismo Marciano tocando música industrial. Entonces, sí fue un momento, creo que en los 90, en la ciudad sí estuvo muy... Era una locura, había muchísimas pero cosas. También era lo que se requería. Y obviamente después de eso se requiere una ruptura y que cada quien empieza por su propio lado. Entonces, los 2000 hasta el día de hoy es como de hiperespecialización. O sea, hay mucha gente que ama la música electrónica, pero no necesariamente le gusta el ruido, por ejemplo, o el ambient, o sea, se va haciendo como rostro. O me gusta, ¿no?, el techno, o me gusta otra cosa, no sé. Hablamos, por ejemplo, de cómo había, digamos, un frente representado por Nopal Beat y luego sale a Bolipop con otro tipo de propuestas. Entonces, fuimos caminando con los tiempos, pero también haciendo muchas cosas porque teníamos un hambre feroz de que sucedieran cosas. Yo siempre bromeo de que queríamos ser nuestro propio Londres. Sí está muy chido que leíamos y veíamos de tantas partes del mundo muchas cosas, pero también queríamos despertar un poco la conciencia y la acción aquí, ¿no?, en la ciudad. Exactamente, pero sí, pues esa parte maravillosa, ¿no?, de haber deambulado en la calle. Y en ese tiempo, si les comento algo, chicos, la verdad es que Guadalajara era una ciudad muy segura. Sí. Yo recuerdo haber caminado y deambulado en las noches saliendo de los conciertos, por ejemplo, el Roxy. Además el camión se va a las 9:30. Exacto, entonces ya alguien te daba ride o te ibas caminando en tu casa. O sea, la verdad, el Roxy salías, ¿a qué horas terminabas tu casa del Roxy realmente? Temprano, 10:30. 10:30, ya para afuera, a las 12 ya no había nadie en la calle. Eran muy tardeadas, las cosas eran muy... Sí, empezabas tempranillo, sí, claro. Entonces salías y solías a buscar a ver quién había hecho fiestita, ¿no? Sí. Entonces quien traía carro te daba ride, y si no, pues no traías lana, no te pagabas ni un taxi. Otro lugar, por ejemplo, el Padrísimo, ahí en la calle en Avenida Federalismo, casi con La Paz. Hubo muchos sitios, pero... El Zeus, sí. que tocaba ahí también Desarmador. Federalismo, pero... Ay, no me acuerdo. El Zeus era muy... Sánchez. Sánchez. Muchísimos. Nos traíamos muchos programas en rememorar. Luego existían las fiestas también, pues como la zona, ¿no? El Fog, el Clavo, todas esas cosas, pues que pues ahí escuchabas al DJ, al Chore, a wherever, que ya traía sus disquitos, sus viniles, pero pues era una fiesta underground, o sea, no ibas a escuchar el hit de la semana de nadie, pues. No, es una historia vasta y bueno, nada más para cerrar con el tema de esta exposición, yo lo que hice fue, digamos que hacer una narración a partir del movimiento punk, pero obviamente en el que se van aliando también muchas otras movidas, ¿no? Pero siempre hay que ser como específicos, entonces funciona muy bien tener un eje muy claro y este era el movimiento punk. De cualquier manera, en ese proyecto y en esta exposición se asoman otras movidas, pero teniendo ese eje, porque bueno, pues como acabamos de decir, ya todo estaba más funcionado, ¿no? En esa época. Exactamente. Esa fue la exposición, sí. Pues estamos platicando con Israel Martínez, que es un artista visual sonoro. Vamos a hacer otra rola. Estás en Origen Digital, soy Mariana. Pues regresamos de vuelta aquí en Origen Digital. Estamos en Save the Day y continuamos platicando con Israel. Hemos estado cortando casi todas las rolas, pero ya saben que las pueden encontrar acá en el playlist que tengo en Spotify. Son las últimas que he puesto, que he agregado. Si no, no vamos a acabar nunca. Sí, no. Bueno, estaban escuchando ya Susan Sunford, ¿no? Eso no era mi trabajo. Que también compartí con Mariana algunas piezas, algunas rolas que me laten y justo comentábamos ahorita pues que... Prácticamente tú curaste la música del programa, sí. Es algo, una última que voy a poner. Sí, no, que les platicamos que nos gusta mucho la música nórdica, ¿no? Sí. Tanto la música pop como la música experimental, oscura y ruidista de Noruega y de Suecia, Finlandia...
bueno, de esos países nórdicos, pues es finísima, es muy bella, ¿no? Sí, entonces, y son voces, yo hasta pienso que se escuchan hasta diferentes. Te vas al DF. ¿Duraste tiempo en el DF haciendo qué allá? Yo vi muchas cosas, yo te sigo en redes. Bueno, primero salí de la ciudad porque fui a Berlín casi un año. Gané una residencia de DAAD, que es una institución bastante importante allá, bueno, educativa y artística. ¿Te fuiste a estudiar? No, es una invitación que te hacen para vivir y hacer obra allá. Es un proyecto muy bonito que se hizo hace casi 60 años. Invitan como 10, 12 artistas por año. Allá ha estado cineastas que ni les cuento, gente como John Cage, Carlos Fuentes, Octavio Paz fueron residentes de este programa. Wow. Yo fui uno de los más jóvenes, o el más joven en ese año 2012. Sí, probablemente era el más joven que había recibido este premio. Y bueno, pues fue un gran viaje, fue una gran experiencia, me conectó con muchas cosas que pasaron posteriormente. Y de regreso, pues ya sí me fui a residir casi 9 años a Ciudad de México. Yo ahí sí te perdí mucho la pista, o sea, digo, sí veía que hacía ciertas cosas, pero sí ya no tanto, pues, como antes. Sí. Bueno, nunca dejé de venir acá, en realidad, pero sí estaba de base allá en Ciudad de México. Ahora va a ser al revés, ahora más de base en Guadalajara y yendo para allá, bueno, en cuanto... Complicado el DF, ¿no? Y más ahorita en tiempo de COVID, peor, ¿no? No, pues es casi un cementerio. Sí, la Ciudad de México es una ciudad muy maravillosa, me gusta mucho, siempre te sorprende, siempre hay algo que ver, pero sí te cansa estar mucho tiempo ahí. Totalmente. Sin embargo, hay una potencia cultural, creativa, que la verdad, es raro lo que voy a decir, pero desafortunadamente no se compara con ninguna parte del país. O sea, en la capital se produce, se reflexiona y se expone el arte de una manera canija. O sea, sí, yo a la par de mis proyectos de creación, tallereo, o sea, soy docente, doy talleres, y siempre para mí la Ciudad de México ha sido impresionante el alumnado. O sea, hay gente que de verdad pasa por condiciones económicas muy difíciles, pero está ahí formándose para ser artistas. La gente que tiene las bandas, los DJs, los productores, no tienen a veces ni para la renta, pero están echándole toda la galleta. No tienen ni para que el camión, muchachos. Sí, a diferencia de otros estados que la verdad primero se ve por la comodidad, por salir adelante, y luego ya si queda tiempo, ok, hacemos algo. Yo creo que eso es algo muy del perfil, por ejemplo, jalisciense. Discúlpeme si no tengo, no hago nada. Y bueno, pero bueno, vivir allá para mí fue algo muy natural. No me fui, ¿verdad?, como para que creciera mi trabajo, sino porque me fui porque me la vivía allá haciendo proyectos. Entonces para mí era muy pesado estar yendo a Ciudad de México. Y viniendo 2 veces por mes. Ya era casi una negación seguir aquí en Guadalajara. Entonces fue lo más natural. Y pues sí, afortunadamente tuve muchos proyectos. Tuve muchas colaboraciones y exposiciones, que era lo que más quería. Yo tenía muchas ganas de exponer. Venía de la primera década de este milenio totalmente concentrado en la música. Después del Premio de Artes Electrónica, como que mi obra se empezó a fusionar más con el arte contemporáneo. O sea, se fue de la música hacia una concepción del arte más generalizada. Y entonces la década pasada yo quería mucho exponer. Digo, todavía lo quiero hacer, pero para mí el formato de exposición, el entrar a museos o espacios públicos, pero ligados, digamos, a este formato expositivo de las artes visuales, a pesar de que vengo de trabajar con el sonido, o trabajo con el sonido, me importaba mucho, y fue una década pues maravillosa en ese sentido de crecer bastante en exposiciones, pues tanto en Ciudad de México como en el extranjero. La verdad es que solamente tengo la mala suerte de exponer muy poco en Estados Unidos, pero mucho de mi trabajo en realidad se expone más en Europa, en ciudades europeas. ¿En qué momento, como dices tú, se liga este trabajo tuyo y de la música, que no tiene que ver con el arte contemporáneo? Digo, también es un camino como raro, ¿no? Que te llevó también a dar como hacia el lado. Bueno, digamos que ahí el pegamento, por así decirlo, es esta etiqueta que se denomina arte sonoro. En realidad, lo que pasa es que concibo la música yo como un lenguaje de creación en el que es muy narrativo, ¿no? Por supuesto que todas las estéticas y todos los géneros tienen objetivos muy distintos. No es lo mismo componer una obra contemporánea para instrumento que hacer una rola de hip hop. Sin embargo, confluyen en varias cosas, como por ejemplo hacer discos y hacer conciertos, ¿no? Eso es como algo muy elemental de la música. En esto que se denomina de forma polémica arte sonoro, como que el sonido va hacia otro lado. El sonido
A veces puede ser una grabación espantosa o puede ser una pieza de pura voz espantosa y tiene un valor artístico, porque tiene un valor, digamos, ligado a otras cosas. A lo mejor habla más de alguna cuestión política o social o no sé, la pieza es un chiste en sí mismo. Entonces eso hace que se vincule con una concepción que hay muy abierta, muy conceptual del arte, que ya tiene muchas décadas. Digamos que sí, también el otro pegamento es el arte conceptual. Y cuando el arte conceptual floreció en los 60, en los 70, si echamos un repaso en la historia del arte, hay mucha obra sonora. Y solamente voy a mencionar un solo nombre que es tremendamente famoso, Yoko Ono. Yoko Ono es una persona que trabaja con sonido, con el texto, desde los 60, y digamos que ella puede ser un vehículo para entender cómo se da en ciertos artistas, incluyéndome, este brinco, digamos, del pensamiento y la presentación más vinculada a la música con la del arte, ¿no? Tú estabas aquí en Guadalajara cuando Yoko Ono llegó, bueno, trajeron la exhibición de ella, de aquellos ataúdes de madera con los árboles. Sí, en cabañas, ¿no? Sí, fue muy interesante. Sí. Digo, la verdad, yo sé poco de arte contemporáneo, yo te puedo decir lo que me gusta. Sí. No te voy a describir, oye, ¿sabes qué fui? Porque esto, no la voy a hacer de tal. Pero sí me acuerdo que sí me gustó. Sí, no, era obra muy interesante. Y bueno, además hay que entender también que hay millones de tendencias, líneas estéticas dentro del arte contemporáneo. Es algo que como que a veces como público no entendemos, ¿no? Porque también, incluso ahora que vas a mencionar un ratito a Lee Scratch Perry, o sea, todo el mundo que oye reggae dice, el reggae es igual, y bueno, a que no le gusta dicen que es aburrido, pero cuando tú te metes siempre ya a un mundo sonoro, es muy particular. No es lo mismo ciertas cosas de dub que rocksteady, que el reggae en sí nada más. Exacto. Porque también hay muchas vertientes. Con el punk, yo me da mucha risa porque escuchas a The Clash, que ahora los ponen en todos lados, en todos sitios, y yo creo que ya suena como un rockcillo inglés poperón de los 70, a diferencia de, bueno, grupos muy, muy rápidos, muy rudos, muy violentos que ha habido las últimas 2 o 3 décadas dentro del punk. Los Dead Kennedys, ¿no? Se puede decir, se escuchan más violentos. Exacto. Sí. Es lo mismo también con y el reggae fue mucha parte también de The Clash, tuvo mucha influencia. Por ejemplo, Lee Scratch Perry, pues tuvo una influencia. Sí. Bueno, ellos toman esos sonidos de Lee Scratch Perry y The Clash, por cierto. Es lo mismo con el arte contemporáneo y con el arte sonoro. O sea, hay universos tan distantes, por ejemplo, como la obra de un colega, Mario de Vega y yo, es tan diferente. Rogelio Sosa, Manuel Rocha Iturbide, Luz María Sánchez, el colectivo Interspecifics, Concepción Huerta, por mencionar algunas. Es que todo un universo de cosas que están haciendo increíbles ahorita. Exacto, ahorita te estoy diciendo ahorita en México, pues. Sí, no, eso también es importante. Ha crecido mucho y hay muy buena calidad. Insisto, es que en esto de los medios digitales y eso, México ha tenido la fortuna de tener una influencia muy fuerte de proyectos internacionales y querer estar en ese nivel. Entonces, la verdad es que hay grandes artistas en México trabajando con tecnología desde siempre. Por supuesto que los hay. Regresamos con Israel Martínez, estamos con súper entrados. Vamos a escuchar un extracto de una rola que él también pues nos compartió y regresamos. ¿Y a quién escuchamos, Israel? A un proyecto que se llama, no sé cómo bueno, creo que se pronuncia Hate Rock, odiar el rock, ¿no? Pero firman como HTRK. Por cierto, le dedico esta rola a Emi, que quizá nos está escuchando. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando, que sé que son muchos, porque hay mucho revuelo ahí con el anuncio de tu parte y por parte de aquí de Origen. Un saludo para todos. Y sí vi que mucha banda sí está como muy puesta para este programa en especial. Hablemos un poco también de lo que haces como curador. Acabo de estar yo hace la Bienal. Sí, bueno, yo no soy curador en realidad, ¿no? Pero fuiste parte de que se formó. Mucho a los curadores. Sí, sí. Tomar una cosa que no te corresponde, según él, pues. Sí, pero bueno, fue un proyecto que inició Brandon Lavelle, es un artista e investigador norteamericano que vive en Alemania desde hace muchísimos años. Ha influenciado mucho en la escena del arte sonoro de las últimas décadas, sobre todo con muchos textos y talleres que le ha dado. Es una persona de verdad de conocimientos y experiencias increíbles, muy, muy hacia lo comunitario, lo colectivo. Y armó esta primera Bienal de escucha. De Listen Bienal. Sí, se replicó en como 16, 18 países. Porque bastantes artistas, bastantes sonidos, con temas muy específicos. A mí el tema en específico de la chica del llanto de su bebé. Sí, de Meneta puede escucharse como creepy, pero no.
Se acababa de nacer su bebé y se puso, digamos, como a hacer un dueto con... No, es que era maravilloso, la verdad, sí, muy buen ejercicio. Entonces yo propuse a algunos artistas latinoamericanos, otros 3 curadores, evaluaron estas propuestas y quedaron 7 propuestas y quedaron entre 6 y 7 de cada uno de los curadores. Había curadores en África, en la India y en Asia y en Europa. Entonces pues tratamos de invitar a mucha gente, bueno, de casi todas las partes del mundo. Y además lo maravilloso fue que cada sede podía hacer lo que pudiera en sus posibilidades. Pues, por ejemplo, hubo una bienal de escucha que se escuchó dentro de un camioncito. ¡Ah, qué maravilloso! Otra fue en un balcón de un departamento, pero pues como en un departamento particular, pues se podía chupar, ¿no? Entonces la gente se juntaba a echarse drinks y estar oyendo la bienal. Aquí lo hicimos en un nuevo lugar que está dedicado al video y al arte contemporáneo que se llama Ayer, que está en Santa Tere. Ayer. Si buscan la marca Bayer, se cuenta que es así igualito. Tiene un micro, ¿cómo se llama el loguito? La puerta ni se ve, está en verde. Es Garibaldi y la calle es, creo que Ignacio Ramírez. Gilardi, perdón, exactamente. Gilardi que anteriormente ayer era una bodega de la Coca-Cola. Sí. Y para cerrar con esto, nada más otra cosa muy bonita. En Estambul era en un... ¿Cómo se dice? Bueno, el barco que cruza la parte de Estambul de Europa a la de Asia, ahí se escuchaba la bienal. Entonces cada una fue realizada de forma autogestiva y en la medida de las posibilidades. Y fue una experiencia muy bella porque justo en vez de solo hacer una gran bienal, por ejemplo en Berlín, que fue la sede principal, se hace una cosa gigantesca pero a la vez chiquita en un montón de partes del mundo. Es un modelo que creo que va a influenciar no solo la misma bienal, sino también a otros proyectos que se desarrollarán en torno al arte contemporáneo y el sonido. Y bueno, Brandon Lavelle ya nos platicó a los que fuimos sus curadores, por así decirlo, que el plan es seguir. Entonces la Bienal va a seguir, yo me voy a convertir como una especie de consejero. Está padrísimo, es padrísimo. Y aparte, en este caso, con esta galería pequeñita, este espacio, pues son gratuitas aparte, nada más era por cita, porque pues en pandemia ya sabes, el lugar es muy pequeño, no tan pequeñito, pero pues no podemos estar 50 personas al mismo tiempo. Sí, a mí este espacio ayer se me hace, la verdad, como los espacios de primer nivel de países muy duros, Holanda, Alemania, o sea, son espacios tal cual lo acabas de narrar. O sea, con o sin COVID, son lugares que se hace cita, te abren, llegas, hay un equipo perfecto. Sí, no esperen ver absolutamente nada fuera más que el portón. Exacto, pero se ve y se escucha perfecto y ves obras bajo curadurías muy pertinentes para el momento, entonces... La verdad, un aplauso para la gente de ayer que... Pues un aplauso para todos ustedes que logran pues que nosotros también tengamos esto en Guadalajara o en México, como sea. Lo último también, esto que hubo también, que interveniste, la central camionera vieja. Yo me la perdí. Yo fui a lo de la Calzado Canadá. Fue lo que pude ir porque estaba chambeando, entonces me dio nada más para eso. Bueno, fue una intervención a los pisos 3, 4 y 5 del edificio de la central de autobuses. Ya no hay nada. No hay nada, estaban semiabandonados. Bueno, es que hubo varias líneas, voy a tratar de explicarlas muy rápido. La primera fue unas bocinas trompeta que se colocaron en la fachada hacia afuera. Bañaban toda la explanada, que es gigantesca, y casi llegaba el sonido hasta la calzada Independencia. Ahí, en colaboración con un curador, pero que es músico también, que se llama Esteban King Álvarez, hicimos una pieza con un coqueteo a Brian Eno y su Music for Airports. Nomás que aquí bromeábamos que era música para centrales de autobuses. Pero una música muy ambiental, muy discreta y a la vez con unas tonalidades sumamente tristes, depresivas, como esa pieza. Pues como es la zona también, ¿no? Digo. Sí. Pues eso era tu introducción. Cuando ya te metías al lugar, había 18 bocinas colocadas en distintos puntos de los 3 pisos en los que se reproducía la grabación de voz de los locutores, pero de testimonios que habían dado más de 100 personas en torno a sus experiencias con la central. Entonces, pues eso era claro, durísimo. O sea, había experiencias desde quien creció yendo a la central porque su padre era chofer y entonces estaba en la ciudad un par de días y tenía que ir a visitarlo. O porque trabajaba aquí y venía del pueblo más cercano, ¿no? Sí, todo tipo de experiencias. O sea, también unas muy divertidas, por supuesto, y otras, la verdad, es súper duras. La que me tocó escuchar a mí y ver, la de la Canadá, también fue yo un momento que casi quería llorar. No, sí. O sea, las pláticas de quienes llegan a trabajar a la Canadá, el señor que cantaba, que bailaba. Una obra muy fuerte, Fue una cosa que sí tocó fibras muy cañonas. Sí, también lo de la Canadá era fuertísimo.
Porque este proyecto que se llamaba Espacios Revelados hablaba del fracaso de la modernidad. Y también fui al salón de baile de los músicos, que atrás de la Escuela de Artes Plásticas también. Arteaga, con sí, una coreografía. También la vi. Era el fracaso de la modernidad. Y bueno, ya nada más como remate, en la misma fachada, hasta arriba, aproveché donde estaba el letrero legendario de Central de Autobuses para poner una frase que era 2 palabras: desaparecer, desvanecerse. Que fue uno de los puntos más duros de la pieza. Se veía desde Enrique Díaz de León. Por la noche además había iluminación, la podías ver 24 horas. Y sufrimos bastante para que nos dieran permiso. Esto no lo había platicado nunca abiertamente. Para intervenirlo. Fue muy difícil que nos dieran permiso para intervenirlo porque, pues obviamente por las condiciones tan duras, violentas que vive la ciudad, específicamente de desaparición, de desaparecidos, secuestros, desaparecidas, claro. Entonces, justamente yo traté de jugar con esas 2 palabras para provocar una reacción, una reflexión y una crítica absolutamente a quienes podrían cambiar esa situación en el Estado. Y pues institucionalmente fue difícil que me dieran el permiso. Lo voy a decir abiertamente, la secretaria de Cultura nos apoyó, ella se fletó, ella firmó de que si había alguna consecuencia con la prensa. Ella dijo que sobre de ella, que sobre de ella. Así es, y la verdad es que mi gratitud y mi respeto para ella, porque pues digamos que sí se jugó bastante, pero lo hizo muy solidariamente. Pues gracias a personas como ella, pues se llevan a cabo estos eventos y lo agradecemos también. Y creían la potencia de la obra y bueno, pues sí, gracias por preguntar por este proyecto, porque sí es uno de los que han sido más importantes para mí en los últimos años. No, bueno, pues es que son cosas que te digo y te lo vuelvo a decir, que se agradece uno haberlos tenido en la ciudad, gracias a ti. Estuvo con nosotros Israel Martínez, artista visual y sonoro y más allá de muchas otras cosas más. Pues es un referente y un personaje en la ciudad. Que bienvenido a Guadalajara de nuevo después de tantos años de estar fuera de ella. No, muchas gracias. Yo creo que vamos a tener un segundo programa contigo, nos vamos a organizar y pues vamos a invitarte. No sé qué tan... Estaré atento. ¿Qué tan de acuerdo estás ahorita? Totalmente. Y pues les voy a deber la rola de Lee Scratch Perry, mejor se los voy a dejar para el próximo miércoles. Y escúchenos en Origen Digital. Acuérdate que el programa es Save the Date y que estamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias, saludos a todos.